Las novelas de mi novela son, a mi juicio, el ejemplo perfecto de lo que hacemos los novelistas con las novelas históricas. Estas novelas son una invención. Son unas mujeres que manejan las armas y no las he tomado de ninguna referencia histórica. No es que las mujeres dedicadas al oficio de las armas no existieran en el mundo céltico. Sí existían y hay referencias a ellas hasta bien entrada la Edad Media. No entre los britones, pero sí entre otros pueblos, como por ejemplo los irlandeses. No las he sacado de todas formas del aire. Fuera de que existía esa tradición, eh, he echado mano de una cita que aparece en el tumbo de Santa María de Meira. Un tumbo, para el que no lo sepa, es un libro de estos gordos. Y es una anotación del siglo XIII en el que se habla de los britones, biortos y chabellas. A partir de chabellas construí la palabra novela haciendo un juego que no merece la pena extenderme sobre él ahora. No vulnero, como digo, ninguna referencia que se conozca. Es decir, si se nos dijera que entre esta gente taxativamente no existían mujeres dedicadas al oficio de las armas, estaría vulnerándolo. Como no es así, puedo jugar con ello. Esto nos demuestra una vez más lo que siempre he venido defendiendo y que ya comento en otros lugares de esta novela. Los escritores estamos legitimados para usar un dato real, modificar un poco otro y después incluso meter cosas de nuestra propia invención. Por eso puede tener un problema el que quiera creer que aprende historia a partir de las novelas históricas. A partir de las novelas históricas se aprende en todo caso a disfrutar de la historia y a sentir interés por épocas concretas, pero después hay que ir a los ensayos para de verdad tener la certeza de que uno conoce lo que de verdad los historiadores nos cuentan de esa época.